El día de hoy hablaremos sobre una verdad que todos saben pero que nadie quiere escuchar. No es raro que las canciones que a veces los mismos niños están bailando también tengan contenido, exacto, que es un contenido que los hipersexualiza, sí, que hace ver en muchas ocasiones, sobre todo a las niñas y a las mujeres, por debajo de los hombres. Las niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana. Es decir, o tú acatas todo lo que se dice o eres el enemigo público de todo el colectivo y, bueno, te empiezan a llamar de todo. Lo de transfobo es lo menos que te pueden decir. Cuando vi Sonidos de Libertad ya tenía una idea de lo que se trataba la película gracias al boca a boca. Pero una cosa es tener una idea de lo que se trata una película y otra cosa muy distinta es verla. Saber que lo que estás viendo realmente ocurrió por tratarse de una historia inspirada en hechos reales. Y lo peor, saber que mientras que tú y yo estamos aquí, esto sigue ocurriendo. Son conocidos como MAP o MOB, Minor Attracted Person, o personas atraídas por menores, un movimiento que busca legalizar la pedofilia en el mundo, que ha alertado a los padres a tener mayor vigilancia sobre lo que consumen sus hijos, pues estas personas en muchos casos buscan convencerlos diciéndoles que su condición es algo normal y que se trata de un acto de amor. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana. Sin embargo, al analizar esta película, fuera del dolor de lo que solamente el mero concepto te hace sentir, también pude ver a los verdaderos villanos, las personas que están detrás de que esta problemática, en vez de disminuir, siga aumentando. Y lamento decirte que lo más probable es que alguna de esas personas seas tú. Es por eso que si quieres saber específicamente a qué me refiero, es importante que te pongas cómodo y no te despegues de tu pantalla. Así que hola, yo soy Carlos y el día de hoy hablaremos sobre la película Sonido de Libertad. Es importante aclararte que lo que vas a ver a continuación está basado en mi opinión personal e interpretación de esta obra, así que si al final de este video estás de acuerdo con mi punto de vista, por favor no te vayas sin dejarme tu pulgar arriba. También suscribirte y activar la campanita, pero sobre todo compartir este video para que más personas puedan verlo. Ahora sí, sin más dilación, vamos a la acción. Creo que Rocío tiene el talento que se necesita para entrar en este mundo del entretenimiento. Tendría que llevarla mañana a nuestro scouting anual de talento. Si yo fuera tú, lo convencería. Esta película desde un principio nos muestra cómo comienza este problema, cuando vemos a Roberto y sus dos hijos, una familia monoparental que es seducida por Giselle, una reina de belleza, la cual convence a Roberto de que sus hijos tienen futuro en el modelaje infantil, así que acepta que ambos sean llevados a una supuesta sesión de fotos, pero cuando va a recogerlos ellos ya no están, y después nos muestran que los pequeños fueron capturados para ser tratados como esclavos, pero de índole sexual. Pero ponte a pensar por un momento, ¿quién es el verdadero culpable de que estos pequeños fueran capturados? ¿Giselle? No, el verdadero culpable es Roberto. Y sí, aunque fue engañado, en ningún momento fue afanado por la fuerza para soltar a sus hijos. La película desde un principio nos muestra que esta problemática inicia en primer lugar por el descuido de los padres, mostrándonos una recopilación de imágenes de cómo todos estos pequeños son raptados por estar solos o porque sus padres simplemente no están atentos en todo momento. Pero mirando un poco más allá, vemos aún más elementos que impulsaron a Roberto a permitir una situación que colocó a sus hijos en riesgo. Cuando vemos a Rocío, la niña se ve totalmente cautivada con la idea de ser una modelo, muy posiblemente influenciada de antemano por Giselle, y Roberto, aunque no se había del todo convencido, se ve que accedió pensando en la felicidad de su hija, la cual arrastró consigo a su hermano. En la película vemos menores que iban desde muy pequeños hasta adolescentes en una supuesta sesión de fotos, fotos que a simple vista muchos pudieran considerar normales, fotos que incluso tú pudieras encontrar en redes sociales, mostrándonos a nosotros los espectadores una realidad.
Actualmente vivimos en un mundo donde la hipersexualización ya es algo generalizada. El problema es que esto actualmente puede estar afectando a tus hijos y lo peor, puede que sean los mismos padres los que lo estén promoviendo o permitiendo este tipo de comportamientos. Esta imagen publicitaria que pudiese aparecer mientras vamos caminando o en una revista va alimentando una serie de ideas que son negativas acerca de los niños y que en muchas ocasiones validan las agresiones sexuales hacia ellos y hacia ellas. Solo basta con entrar en las redes sociales, sobre todo en TikTok, que es la más popular entre la juventud, y ver tantos menores de edad exponiéndose al público, ofreciéndose como si de cualquier producto se tratara, con poses o escenas sugerentes, tratando de llamar la atención de otras personas utilizando lo que saben que funciona y seguirá funcionando en este mundo: la sexualización. El problema principal es que todos estos jóvenes realmente no saben el peligro al cual se exponen y realizan todas estas cosas en su gran mayoría con el consentimiento de sus padres, los cuales se lo permiten, no porque no quieran protegerlos, sino porque piensan que si no lo hacen, esta nueva sociedad los tacharía de malos padres. Sonido de Libertad se enfoca en esta problemática exponiendo cómo las medidas que se usan para intentar frenar este delito están direccionadas erróneamente hacia la demanda, dado que TIN es un agente especial de investigación de seguridad nacional de los Estados Unidos, que arresta a las personas que tienen o distribuyen este material tan horroroso de índole infantil. Pero TIN se dio cuenta que, a pesar de arrestar a muchas personas, no había podido salvar a un solo niño, los cuales realmente son las verdaderas víctimas en todo lo que está ocurriendo. La película muestra cómo TIN hizo hasta lo imposible para poder rescatar a Rocío, la hija de Roberto, mostrándonos cómo la burocracia de los gobiernos tampoco ha hecho esfuerzos significativos para frenar estos delitos, y mostrándonos cómo pudo al final TIN rescatar a Rocío junto con 54 menores más, que eran víctimas de esta red de secuestradores. Si analizamos la vida de Timothy Ballard, que es la persona real detrás de la historia de esta película, él no estaba muy errado en cuanto a dónde debería estar enfocado el esfuerzo para frenar estos delitos. El delito se detiene frenando la oferta en vez de la demanda. Porque si bien es cierto que un mercado no se mueve sin la demanda, no existiera de plano si ni siquiera existiera la oferta. En pocas palabras, nadie compraría una Coca-Cola si la Coca-Cola no existiera. Si los adultos estamos más atentos en cuidar y proteger a los menores, no dejarlos nunca sin supervisión y alejarlos de la exposición innecesaria, colocando reglas claras y cuidando en el proceso su formación, estando atentos a lo que ven en las redes y en la televisión y sobre todo cuidando su inocencia, alejándolos de temas de índole sexual hasta que tengan la madurez para ir poco a poco tratando estos temas, que es lo mínimo que debería hacer un padre. Te puedo asegurar que nada de esto estuviera pasando. Porque aunque toda la vida han existido personas con mentalidad torcida, antes esto no era un problema tan grande como lo es ahora. Porque nunca antes toda la sociedad había cambiado tanto su mentalidad para dejarle cada vez más las cosas fáciles a las personas que quieren aprovecharse de sus hijos. Pero aunque esta película nos impulsa a que cada uno de nosotros sea la voz de cada uno de estos niños en un mercado que día a día sigue creciendo, para ver si de esta manera los gobiernos hacen algo para frenar esta situación, lamento decirte que ni que todos los gobiernos se unan podrán frenar estos delitos, porque el problema, al igual que pasa con las sustancias ilícitas, deriva de un problema social. Pregúntate, ¿realmente crees que los gobiernos aprueban esta situación? Ningún gobernante, sea de la ideología que sea, estaría de acuerdo con estos actos y delitos, pero tampoco enfocarán todos sus esfuerzos para frenar un problema que es silencioso, un problema que deriva de la degradación de la sociedad actual, un problema de índole mundial, donde la única manera de poder hacer avances significativos es contando con una completa e incondicional cooperación internacional, y en este mundo eso es algo imposible. Es por eso que simplemente la mayoría de los gobiernos se hacen de la vista gorda a esta problemática, dado que tratan de resolver aquellos problemas que estén más a su alcance, problemas que afecten a un sector importante de su población, dado que el propósito de cualquier gobernante es conseguir la aprobación popular para seguir extendiendo lo más que se pueda su propia permanencia en el poder. No era un esfuerzo sobrehumano para resolver un problema que no depende solo de ellos. Entonces, ¿quiere decir esto que no podemos hacer nada para frenar esta problemática? Todo problema puede tener una solución, solo que esta requiere de un esfuerzo significativo no de los gobiernos, sino de las familias. Sobre todo la espera. No porque yo dude de la identidad que esa persona
quiera desarrollar o no en el futuro, sino por el daño psicológico y mental que creo que puede ocasionar a largo plazo, sobre todo sobre las personas. Sino ver si realmente esa persona luego, por lo que sea, quiere seguir cuando es mayor de edad. Al fin y al cabo, yo no puedo decidir por un mayor de edad. Es como, ¿por qué no pensamos un poco en cómo puede afectar esto a los menores? Porque los únicos villanos aquí no son los captores. Ellos solo buscan aprovecharse de una demanda que saben que existe y que cada vez es más grande. Si esa demanda no existiera, simplemente estos delincuentes enfocarían sus objetivos en cualquier otro delito que les diera dinero. Así que ellos no son el origen de esta problemática, aunque sí sean ellos los que terminen siendo el medio principal para perpetuar este delito. El problema original es que esta demanda crece más y más, porque a medida que pasa el tiempo, más y más menores son expuestos a la sociedad, vendiéndose ellos mismos como objetos a cambio de unos cuantos likes, vistiéndose de forma sugerente, viendo programas que los incitan a sexualizarse o sentirse algo distinto a lo que realmente son. Esta sociedad cuyo único tema de importancia es el sexo no busca entrar en tu mente, sino en la de tus hijos. Lo peor de todo es que la gran mayoría de estos jóvenes que actúan de esta forma lo hacen aprobados por sus propios padres, los cuales se dejan convencer de permitir todas estas cosas porque la sociedad se lo pinta de la siguiente forma: si no los apoyas, entonces eres un mal padre. Déjalos ser, déjalos que se expresen, ellos también tienen el derecho de decidir. Have $10,000 cash, or, wait a minute, this, 2 out of the box Oreo cookies. Huh? Are you sure? That's $10,000 cash. You want the Oreo cookies? Are you sure? Okay. Claro que en algún momento cada persona debe decidir y tomar las riendas de su vida, pero si eres un adulto, pregúntate, ¿hoy en día quieres las mismas cosas que querías cuando tenías 15 años? ¿Cuando tenías 10? ¿Cuando tenías 8? ¿Cuando tenías 5? Si tienes hijos y te preocupa esta problemática, lo primero que debes hacer es protegerlos, pero la pregunta es, ¿de quién? Primero de ellos mismos y de las ideas que esta sociedad intenta imponerles, dado que primero tienes que saber que están en una etapa donde constantemente están siendo bombardeados por pensamientos de todo tipo. Y lamentablemente la mayoría de estos pensamientos van orientados a la sexualización de sus mentes. Estas nuevas olas de pensamiento que colocan el sexo y los deseos de índole sexual por encima de todo, primero tratan de entrar en la mente de tus hijos por medio de lo que ven. Películas, series, músicas, libros, incluso hasta las comiquitas de ahora están cargadas de argumentos de índole sexual, como si esto fuera lo que realmente ellos necesitaran para su correcta formación. Luego que ya invadieron la mente de tus hijos, tratan de enseñarles que su forma de pensar es correcta, que si eso es lo que ellos quieren, nadie debería oponerse a ellos, ni siquiera sus padres, a medida que como padre te juzgan si no apoyas lo que tus hijos quieren, todo con tal de que en un futuro tus hijos sean como ellos. Bueno, ya nos vemos, ¿ok? Bueno, pues ahí se los encargo mucho. Tranquilo. Ahora ponte a pensar, ¿qué hubiera pasado si Roberto dice que no? ¿Qué hubiera pasado si Roberto le dice a su hija que lo que ella debe hacer ahora es estudiar y prepararse? Y luego en un futuro, cuando ella sea mayor de edad y si aún quiere ser modelo, tome por su cuenta esa decisión. Lo más probable es que se hubiera evitado todo el sufrimiento que vimos en la película. Y sí, quizás algunas personas hubieran criticado a Roberto, hubieran dicho qué mal padre que no quiso apoyar a su hija. Sin embargo, es el deber de los padres recordar que su labor es decidir por sus hijos. Ellos están bajo tu tutela por una razón, porque no tienen ni la experiencia, ni las vivencias, ni el conocimiento para decidir por ellos mismos lo que es mejor para ellos. Y lo que a ellos les pase es tu responsabilidad. Y si Roberto como padre hubiera tomado la decisión correcta para sus hijos, nada de esto hubiera pasado. Los niños, incluso los adolescentes, constantemente están cambiando de parecer en cuanto a lo que quieren.
Hoy quieren una cosa, mañana quieren otra, y su mente es tan influenciable que son presa fácil para toda esta nueva ola de pensamiento progresista. Personas que constantemente tratan de sexualizar cada vez más a tus hijos, metiendo sus ideales, tratando de convertirlos por medio de la música, por medio de películas, por medio de las redes sociales, incluso intentando modificar lo que se debe o no debe enseñarse en las escuelas. Pero esta película deja de manifiesto las consecuencias terribles de lo que ha llevado esta hipersexualización en la sociedad, haciendo que más y más personas, al tener más y más material y al haber más y más menores expuestos, aumente desmedidamente las personas que ya no se conforman con ver lo poco que esta hipersexualización les muestra, sino que quieran ver más de lo que deben, aunque esto implique romper la ley. Y estos grupos activistas, progresistas, al ver la degradación de esta sociedad, degradación que ellos mismos han promovido, en vez de luchar porque se mantenga intacta la inocencia de los más pequeños, luchan es por los derechos de aquellos que desean de manera irrespetuosa a tus hijos, para que ellos puedan realizar de forma legal sus más bajos deseos. Y por supuesto, la evidencia real es que son ellos mismos los que han atacado de manera directa esta película y su mensaje. Así que en conclusión te recomiendo que te veas esta película si no la has visto, para ver si con esto piensas un poco más con claridad. Pero para mí el verdadero villano de esta película es Roberto, porque por su mala decisión como padre arruinó para siempre la vida de sus hijos. Y aunque estos fueron rescatados por Tim, dudo mucho que todo el trauma y todas las cosas malas que vivieron vayan a olvidarlas fácilmente. Y si él realmente hubiera sido un padre responsable y hubiera dicho en su momento no, porque todavía no tienen la edad para ello, quizás sus hijos se hubieran molestado con él por algún tiempo, pero seguro no hubieran pasado por nada de lo que pasaron. Así que si realmente quieres hacer la diferencia, comienza por no ser el villano en la vida de tus hijos. Es preferible que te lloren a ti en cierto momento de su vida por prohibirles algo que sabes que en ese momento no está bien o puede hacerles daño, a que le lloren a alguien más porque gracias a tu descuido ahora impunemente pueda hacerles daño. Si estás de acuerdo con este video, puedes dejarme tu comentario para complementar más esta información, pero sobre todo compartirlo con alguien más. No me queda más que darte las gracias, dejarte este videito por aquí y este otro videito por allá para que puedas ver más de mi contenido. Ahora sí, sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Chao.